del módulo 10 haciendo algunas referencias a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención con jerarquía constitucional a partir del 2015 por decisión del Congreso Nacional. En principio, hay que señalar de que la convención hace una definición en términos más precisos de lo que se entiende por discriminación. Es decir, lo que hemos visto en, en las convenciones de derechos humanos en general, como la Convención Americana de Derechos Humanos, es que prohíbe la discriminación en razón del sexo, en razón de la raza, de la etnia, de la condición económica, del nacimiento, eh, etcétera, 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 pero no define en qué consiste, qué conductas o qué efectos se pueden considerar como discriminatorios. Y esto la convención lo aborda. Y por lo tanto, el primer aporte importante que hace es definir qué entendemos por discriminación en razón de la discapacidad. Y va a decir que se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y a continuación, la Convención define qué se entiende por ajustes razonables. Se entenderá por ajustes razonables todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, que esto es importante señalarlo de que la Convención establece en general una obligación de adaptación del ámbito cotidiano, del ámbito urbano, de la vida, de los lugares de circulación pública, en la medida en que éstas no representan restricciones a los derechos. Y por último, hace una definición de lo que se entiende por diseño universal. Dice, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Es decir, que acá estamos en dos situaciones. Por un lado, el concepto de ajustes razonables está vinculado con la necesidad de ajustar a las necesidades de las personas con discapacidad de aquellos lugares que, por supuesto, ya están construidos, están funcionando, o programas, etcétera, que están en actividad y que inicialmente no contemplaron la situación de las personas con discapacidad. Pero lo segundo es lo que se conoce como diseño universal, es decir, que la convención obliga hacia el futuro que lo que se diseñe en distintos aspectos, productos, entornos, programas, servicios, tengan incorporada su acceso a las personas con discapacidad, como una regla de carácter general. Y de ahí la denominación de diseño universal. Y por el otro lado, cuando define la discriminación en razón de la discapacidad, bueno, habla de distinción, exclusión, restricción, con el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y por otro lado, en esa definición y también en el texto propio de la Convención, se incorpora una tendencia que en general las convenciones que han hecho referencia a situaciones particulares, empezando por la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, pero luego la Convención Internacional de Derechos del Niño, o en este caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya incluyen los derechos humanos de un modo integral, es decir, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales están integrados en un mismo texto, a diferencia, vuelvo a insistir, de lo que sucedió originariamente en la década de 1960 con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se sancionan de un modo simultáneo, pero con instrumentos jurídicos separados o diferenciados. Por otro lado, ¿cuáles son también las obligaciones que impone? Es decir, que al igual que la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de la discriminación jurídica, la discriminación administrativa, estamos hablando de la existencia de estereotipos sociales que discriminan, en este caso particular, a las personas con discapacidad. Y por lo tanto también el concepto de discriminación ya no es solamente un concepto formal, es decir, que la ley, que el ordenamiento jurídico debe excluir toda forma de discriminación, sino que además el Estado debe procurar modificar las prácticas discriminatorias, lo que se conoce como discriminación social o discriminación material. Entonces habla de luchar contra los prejuicios, contra los estereotipos y contra las prácticas nocivas, incluyendo las que se basan en género y la edad, es decir, que además de la discapacidad, las vinculadas de género y de edad, que también esto es un fenómeno que la Convención analiza en el sentido de que, por otro lado, la discriminación puede tener varias fuentes, es decir, una persona discapacitada, mujer, por ejemplo, puede sufrir un grado mayor de discriminación que el hombre. Es decir, sufre discriminación por discapacitada y sufre discriminación en razón del género, por ejemplo. O lo mismo podemos decir con respecto a la edad. Una persona discapacitada de menor edad, quien sabe sufre o tiene un impacto menor de las conductas discriminatorias que la persona de mayor edad. Entonces, esto puede ser también un fenómeno que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos ha abordado, en el sentido de que no estamos hablando, bueno, es discriminado por niño, o es discriminado por género, o es discriminado por discapacidad. Puede ser discriminado por discapacidad, por edad o por género en forma simultánea y acumulativa en sus efectos. Entonces, esto también es una cuestión que la Convención aborda con absoluta y total claridad. Después se establece otras cuestiones que tienen que ver, algunos de los principios generales que se establecen es el principio de accesibilidad en los edificios públicos y privados, en los lugares públicos, en la vía pública, en el transporte, en las instalaciones médicas, en los lugares de trabajo, en las viviendas, en los servicios de información y de comunicación, por ejemplo. El tema de la accesibilidad es un tema básico y fundamental, porque ha sido tal vez una de las barreras fundamentales a las cuales han tenido que enfrentar las personas con discapacidad. Nosotros sabemos perfectamente que, por ejemplo,
muchos lugares no están adaptados, es decir, eh, eh, lugares de atención en un primer piso que hay que subir por escalera. Por ejemplo, pongo el ejemplo bien claro del servicio de salud de Suma, salud pública propia, en la calle Rawson. Por ejemplo, hay un conjunto de médicos que atienden en la planta alta. Y ahora han hecho algunos consultorios porque han incorporado otros servicios, pero evidentemente la planta baja y también el primer piso, por otra escalera, tenía el acceso al servicio de odontología. Es decir, que una persona con discapacidad se veía seriamente perjudicado en sus posibilidades de atención en ese contexto. ¿eh? Ustedes lo ven también en el acto electoral. Hoy por hoy, bueno, se ha instalado la cuestión clara de que si eventualmente una persona con discapacidad ingresa a una escuela y la mesa de votación está en el primer piso con escalera, bueno, evidentemente las autoridades de mesa deben bajar, deben permitirle votar en un cuarto oscuro en la planta baja, etcétera, etcétera. Pero todo eso muestra, además en la práctica, la existencia de esas barreras. ¿eh? De esas barreras. Es decir, que esta cuestión de lo que la convención habla de diseño universal, es decir, que lo que hay que pensar no es que hay que pensar que, bueno, si viene una persona con discapacidad que no puede subir una escalera o no tiene acceso a un determinado lugar o al ingreso de un ascensor, porque muchas veces hasta ha sucedido de que no solamente hay dificultades de ingreso, sino que los ascensores no cuentan con las dimensiones necesarias para que una persona con silla de ruedas ingrese y pueda trasladarse dentro del ascensor. Bueno, todas estas situaciones, evidentemente la idea de la convención es que el diseño universal debe estar pensado de antemano respecto a esas situaciones de accesibilidad de las personas con discapacidad, porque eventualmente, aún producida esa situación de discapacidad y esa situación de atención, siempre genera un trato diferenciado que de por sí genera un efecto negativo. Es decir, no es que la persona, bueno, tiene un lugar dispuesto para su atención, etcétera. No, hay que hacer todo un movimiento y eso de por sí ya genera un impacto discriminatorio sobre la persona con discapacidad. Entonces, esa es una situación para analizar en la medida en que justamente el concepto de accesibilidad es un concepto central dentro de la convención. Eh, y por supuesto que finalmente analiza el tema de toda una serie de derechos que no solamente, bueno, se vinculan a la salud, al trabajo, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la protección social, a la participación en la vida política y pública, a la participación en la vida cultural, en las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Todas estas cuestiones están abordadas dentro del marco de la convención. Y la convención, vuelvo a insistir, genera no solamente un aporte claro respecto a qué entender por discriminación, cuáles son los alcances de la discriminación, los efectos, las consecuencias, las situaciones que pueden generarse, pueden ser incluidas como conductas discriminatorias en relación a sino que además el, la, la convención está marcando con particular la necesidad de luchar desde el gobierno no solamente contra la discriminación formal, sino contra la discriminación material. Esta es la realidad. Entonces, este es un aporte importante
y que hay que tener en cuenta que en el caso de la Argentina ya tiene jerarquía constitucional a partir del año 2015. Bueno, eh, vamos a pasar a continuación a comenzar el análisis del módulo 11 del programa. El módulo 11 es el que aborda el tema de las garantías constitucionales. Se ha entendido que las garantías hacen a la exigibilidad de los derechos y por lo tanto al fortalecimiento de su operatividad. Si no existieran garantías, evidentemente estos derechos serían enunciados nominales o abstractos. La posibilidad de su exigibilidad a través de las garantías constitucionales es lo que le otorga verdadera operatividad, verdadera efectividad frente a los posibles incumplimientos. Dentro de ese contexto, las garantías, y sobre todo en términos de garantías constitucionales y de garantías judiciales, hay dos etapas, fundamentales en el proceso de desarrollo de las garantías. El primero que está vinculado con la evolución de lo que se conoce como el derecho penal liberal, eh, comenzando por esa obra paradigmática del conde de Beccaria sobre los delitos y sobre las penas, en la cual justamente se van a echar las bases de lo que se denomina el derecho penal liberal. Y esas bases del derecho penal liberal están recogidas en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 18. Es decir, el artículo 18 enumera lo que podemos denominar las garantías judiciales en materia penal. Esas garantías hoy por hoy además están complementadas en la medida en que si bien se originan como garantías para el procesado, es decir, para la persona sometida a proceso penal, hoy por hoy, por impacto del derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a la justicia también se considera un derecho básico y fundamental, y la imposibilidad de acceder a uno de los fenómenos que el sistema internacional de protección de los derechos humanos le da mucha atención, que es el fenómeno de la impunidad. Es decir, la impunidad, ¿cuándo se da? Bueno, se da fundamentalmente cuando no hay posibilidad de que la víctima acceda al ámbito de la justicia. Por eso, en la actualidad, ya hace unos cuantos años, tanto los códigos procesales como las organizaciones jurisdiccionales ponen atención en la figura de la víctima. Es decir, que no solamente hoy estamos hablando de garantías vinculadas con la persona procesada o sometida a juicio penal, sino además con la posibilidad de acceder a la jurisdicción y por lo tanto también que la víctima pueda tener un rol, además del que tradicionalmente se le ha incluido como querellante o como particular damnificado, que eso ya tiene una inclusión procesal, digamos, más antigua, pero el hecho de que hoy por hoy la víctima también se considera una parte del proceso, aunque no se presente como querellante y aunque no sea particular damnificado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este es un fenómeno que también ha ido evolucionando y que vamos a ir analizando, tanto por impacto del artículo 18 de la Constitución Nacional como por impacto del artículo 7 y del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En principio,
Eh, la Convención Americana de Derechos Humanos define las características básicas de un orden jurisdiccional democrático y acorde con la Convención. Es decir, tiene que ser un poder judicial independiente, un poder judicial imparcial y un poder judicial competente. Esta regla se aplica a todo el sistema judicial, no solamente al penal. ¿Por qué? Porque este principio, que ahora voy a explicar sus contenidos, está asociado a otro que es el derecho que toda persona tiene de ser oído en una causa penal, civil, laboral, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier instancia, cualquiera sea la competencia por materia a la que nos estemos refiriendo. Y este derecho a ser oído, justamente, derecho a eh, presentarse ante los órganos jurisdiccionales, es lo que en general se denomina acceso a la jurisdicción. Entonces hoy el acceso a la jurisdicción es un derecho genérico, vuelvo a insistir, que no solamente se aplica en materia penal, es un derecho genérico, pero fundamental dentro de las garantías constitucionales y convencionales. Y por lo tanto hay muchas cuestiones que giran en torno a la accesibilidad, que no están vinculadas exclusivamente con la posibilidad formal de poder acceder, sino también a la posibilidad sustancial de poder hacerlo. Es decir, por ejemplo, aún por fuera del sistema penal, el sistema civil, el sistema laboral, etcétera, por ejemplo, poder contar con una defensa oficial. Esto es un tema que a veces puede representar un impedimento, porque hay una exigibilidad procesal de presentarse con patrocinio letrado y eventualmente la condición económica del peticionante puede resultar limitante a la posibilidad de acceder a la jurisdicción. Entonces, el derecho a ser oído en toda causa o controversia, cualquiera sea su contenido, es hoy un derecho básico de todo ciudadano, de todo habitante, de toda persona. Y esto hace a lo que se denomina acceso a la jurisdicción. Eh, Además, como decía, la convención califica al Poder Judicial como independiente, imparcial y competente, es decir, con tres características básicas que si bien los sistemas digamos, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de los ordenamientos procesales, son, son, son cuestiones que, eh, que están, digamos, en consideración, pero que hoy tienen una materialización normativa expresa. Es decir, permanentemente se habla de la independencia del Poder Judicial, pero nuestra Constitución no tenía un dispositivo concreto que hablara de la independencia como una característica propia. Es decir, se trató fundamentalmente de una elaboración doctrinaria y una elaboración política también, que tiene que ver con el tema de la división de poderes, la teoría de la división de poderes y el hecho de que, de alguna manera, los poderes populares, es decir, elegidos por el voto de las personas, poder ejecutivo, poder legislativo, sea controlado por un poder de élite, es decir, un poder que no provenía de la elección popular. Esta fue una idea básica del sistema clásico de división de poderes y de control. Y por ende, ahora la Convención Americana con jerarquía constitucional lo define con toda precisión. ¿Qué entendemos que un poder judicial es independiente?
se entiende que el Poder Judicial es independiente en la medida en que sus resoluciones, sus decisiones, no responden a la voluntad de otros poderes o de otros intereses ajenos al propio Poder Judicial. Por supuesto que inicialmente se entendía dentro del marco de la división de poderes que eh, como era órgano de contralor a través del control de constitucionalidad, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, bueno, que no estuviera sometido a los designios, a la voluntad o a los deseos de alguno de esos dos poderes. Pero hoy por hoy también debemos decir que el concepto de independencia es mucho más amplio, porque los sectores que pueden efectivamente influir no solamente son los sectores políticos, sino también los sectores económicos. No es la primera vez que hemos tenido casos en los cuales ha habido fuertes sospechas de corrupción por parte de los jueces, es decir, que han recibido eh, beneficios de un sector para obtener una sentencia determinada. Entonces, hoy por hoy, la independencia es una independencia que hay que abarcativa, no solamente de los poderes políticos o de los poderes formales, sino también de lo que se conoce genéricamente como los poderes fácticos. ¿eh? Y por ende la influencia tanto de esos poderes instituidos, como puede ser el poder ejecutivo o el legislativo, pero también como esos poderes fácticos, como pueden ser intereses económicos, por ejemplo, eh, si se producen, afectan la independencia. Este es el primero. El segundo es la imparcialidad, es decir, que en el caso concreto, el juez no debe tener un interés propio o personal que pueda eventualmente afectar la aplicación del derecho y su buen juicio. En ese sentido, la ley presume que determinadas conductas pueden afectar la imparcialidad de los jueces. Y en ese contexto, no estamos hablando de situaciones que efectivamente lo están afectando, sino que potencialmente lo pueden hacer. Entonces, bueno, haber tenido relaciones de dependencia, es decir, eh, con algunas de las partes, tener una relación de amistad íntima con alguna de las partes, haber prejuzgado cumpliendo otro rol diferente, es decir, ya sea como abogado particular en su momento o actuando como defensor o como fiscal en esa causa, es decir, en ese caso también se considera de que eso puede afectar la imparcialidad de un juez. Es decir, hay una diversidad de causales que son las que en definitiva de darse generan la necesidad de que ese juez se aparte de la causa o pueda ser apartado por las partes, es decir, se excuse cuando lo hace voluntariamente o sea recusado por las partes cuando son las partes las que señalan la presunta causal de parcialidad y eventualmente corresponde que esto sea resuelto judicialmente. Entonces, el segundo aspecto es la imparcialidad, es decir, que quien va a juzgar no tenga interés propio, personal en el resultado. Y como consecuencia de ello, determinados antecedentes son considerados por la ley como que pueden afectar esa imparcialidad y por lo tanto obligan a su apartamiento o habilitan a las partes a solicitar el apartamiento del juez respectivo. Y por último la competencia, que la competencia es que el juez que va a intervenir por regla debe estar establecido por una ley anterior al hecho que va a juzgar. Es decir, cuando uno dice, bueno, va
a ir a un determinado juzgado civil y comercial, una sucesión, bueno, la sucesión se ha producido a partir del fallecimiento causal, pero el juez y el tribunal que va a intervenir ya ha sido dispuesto por una ley anterior, es decir, existe con anterioridad. Y por lo tanto la competencia también se torna en un factor que lo que pretende es fortalecer la independencia y fortalecer la imparcialidad del juzgador. Por ende, la regla general es que la constitución de tribunales o juzgados ex facto, es decir, para juzgar hechos que son anteriores a su constitución, se considera como una cuestión que está fulminada por su inconstitucionalidad. Es decir, el tribunal competente debe estar establecido por una ley anterior. Algunas de estas reglas también aparecen en materia penal, pero el artículo 18 va a incorporar una serie de principios y de garantías propias del que vuelvo a insistir, inicialmente estaban pensadas sobre la base de los derechos de la persona sometida a proceso. Que simplemente recordar los primeros, la evolución histórica de los derechos humanos, por ejemplo en Inglaterra, justamente los primeros límites que se establecieron fue justamente la acción de habeas corpus, es decir, la posibilidad de que una persona detenida fuera efectivamente exhibida, y la posibilidad de que el juzgamiento, por ejemplo, se haga en el lugar de los hechos y no trasladado a otros territorios para ser juzgados. Es decir, que ya desde esa etapa inicial comienza justamente a tratar de ponerse límites a los procedimientos de juzgamiento, de detención de las personas, de las condiciones en que son detenidas, etcétera, que en general eran de casi absoluta y total arbitrariedad. ¿Qué dice el artículo 18 de la Constitución? Bueno, una de las cuestiones básicas es que fija lo que se llama el principio de legalidad. Es decir, que la conducta delictiva a aplicarse en un caso concreto debe estar descrita previamente por una ley y la ley debe prever una sanción. Por ende, el principio de legalidad, ¿qué está exigiendo? Bueno, está exigiendo que la conducta considerada delictiva esté descrita previamente en una ley, a fin de que una persona pueda ser acusada. Por ende, si una conducta no está descrita como tipo penal, no constituye delito, aun cuando pueda resultar un tema si acá están pidiendo que por favor quien tiene el micrófono abierto lo apague, porque sí, se escuchan voces. La legalidad entonces está marcando este principio básico, propio del derecho, del llamado derecho penal territorial, ¿no? Es decir, la conducta debe estar descrita como tipo penal previo a la conducta que va a ser juzgada eventualmente como delictiva. Y a su vez, el tipo penal debe estar cumplido en todas sus partes, en todas sus partes. Es decir, hay delitos llamados simples, pero hay delitos también complejos que exigen dos o más conductas para ser consideradas delictivas. El delito simple, por ejemplo, es el homicidio, quien matare a otro.
Es decir, es un delito simple en la medida en que hay homicidio, en la medida en que una persona mata a otra persona. Si no la mató, no hay homicidio. Habrá tentativa, etcétera, lesiones graves, pero no hay homicidio. Es decir, es una conducta típica, simple. Es decir, o se mató o no se mató. Pero hay otras que son complejas, sobre todo las vinculadas con la falsificación, por ejemplo. En general, el delito de falsificación exige que además el falsificador procure engañar o hacer uso en términos engañosos, es decir, haciéndolo pasar por verdadero, lo falso. Es decir, que no basta la falsedad como tal. Es decir, yo puedo pintar como Rubens, por ejemplo, y hacer cuadros, y por supuesto que eso no constituye un delito. Ahora, si yo quiero que ese cuadro que he pintado yo lo quiero vender como un cuadro auténtico de Rubens, entonces ahí cometo la estafa, la defraudación, es decir, el uso. Por lo tanto, ahí tenemos lo que llamamos los tipos penales complejos, es decir, donde son dos o más conductas que tienen que estar asociadas entre sí para cometerse el delito. O, como es el caso de las formas agravadas, por ejemplo. Las formas agravadas de un delito, evidentemente, las formas agravadas de un delito, por ejemplo, eh, establecen esa cuestión, es decir, por ejemplo, el homicidio con alevosía no es solamente matar a otro, sino aprovechar de su indefensión, por ejemplo. Entonces ya no solamente está la conducta de matar a otro, sino además de aprovechar su estado de indefensión, por ejemplo, o si es un homicidio agravado por el vínculo, bueno, no se trata solamente de matar a otro, sino que además debe haber una relación vincular entre quien ha sido la víctima y el victimario. Es decir, que son figuras en que exigen otros elementos, otras composiciones. Lo claro del concepto de legalidad es que en las formas complejas todos esos elementos deben darse para que el delito pueda ser calificado de esa forma. O sea considerado delito o sea considerado delito agravado. Pero el tipo penal es un tipo penal que descriptivo que debe ser previo a la conducta material que va a ser sometida a juicio. Este es un principio básico. Este principio de legalidad además incorpora la sanción. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tal cual es la práctica argentina, la sanción no puede ser única, es decir, no puede tener pena única, debe tener una pena que permita su graduación por el juzgador en la medida de analizar lo que técnicamente se llaman atenuantes o agravantes. Es decir, atenuante es un primario, es decir, cometió un delito por primera vez. Bueno, un agravante, bueno, sería lo contrario. Es una conducta reiterada, es una conducta reiterativa, ¿eh? es, llevado adelante con determinadas condiciones que agravan la comisión de ese delito. Entonces, lo que se exige, lo establecido la Corte Interamericana con respecto a la convención, es que la pena no sea única. Esto fue en una causa, sobre todo contra las causas contra Trinidad y Tobago ante la Corte Interamericana, donde el delito de homicidio tiene, de acuerdo al Código Penal de Trinidad y Tobago, una única pena, que es la pena de muerte.
Entonces la Corte estableció que al menos debía tener una alternativa a la pena de muerte, y en última instancia esto llevó a Trinidad y Tobago a separarse, a denunciar la Convención Americana y separarse, es decir, no modificó, mantiene su régimen penal y denunció la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta regla de legalidad entonces tiene un principio básico, que es que en materia penal, como garantía, se legisla hacia el futuro, es decir, que la ley penal no se puede aplicar a hechos anteriores a su vigencia. La única excepción que esta regla tiene es lo que se llama la ley penal más benigna. La ley penal más benigna establece fundamentalmente que, cometido un ilícito, por ejemplo, y luego modificada esa ley en términos más benignos, es decir, la ley penal es más benigna en dos sentidos: porque reduce la pena o porque eventualmente el delito quedó derogado como tal. Eso es ley penal más benigna. Entonces, si el delito ha quedado derogado, la persona que está siendo juzgada por ese delito deja de serlo. O si ha sido condenada, se suspende la sanción, porque para el Estado ha perdido interés la persecución de esa conducta como delictiva. Y por otro lado, si la persona es juzgada y en interín la pena se reduce, o es condenada y luego la pena se reduce, bueno, se le debe aplicar o la pena reducida, o puede pedir lo que se llama la revisión de la sentencia, pidiendo la reducción de la condena al nuevo dispositivo, porque se entiende que el Estado considera, al reducir la pena, que las conductas son menos graves o tienen menor gravedad para el Estado, y por lo tanto eso debe terminar beneficiando al imputado. Pero es la única situación de excepción, la ley penal más benigna, que hasta permite, por lo que expliqué antes, por el recurso de revisión, aún revisar una sentencia firme. Sobre todo en cualquiera de los dos casos, ¿no? Que por una reforma la conducta ha dejado de ser delito, o por una reforma la sanción que prevé la norma penal se reduce, se limita temporalmente, sobre todo en el caso, ¿no? Ha habido distintas situaciones también con el tema de la multa, la aplicación de la sanción de multa, ¿no? Donde también se reduce la multa o la pena vinculada con una sanción pecuniaria. Bueno, esto permitiría la revisión. Ley penal más benigna. Sería la única excepción a la irretroactividad de la ley penal, que es justamente uno de los principios básicos de la legalidad. Por otro lado, el artículo 18, es decir, el artículo 18 dice, bueno, que la conducta debe estar tipificada por ley previa al hecho. Esto que hemos estado, que en derecho penal se llama principio de legalidad. Ahora bien, también la competencia debe estar establecida. Esto tiene un concepto básico dentro del sistema constitucional, que es lo que se conoce como juez natural. ¿Quién es el juez natural? El juez natural es aquel que debe juzgar una conducta presuntamente delictiva por aplicación de una ley anterior que le ha otorgado competencia material y territorial para poder juzgar esa conducta en particular. Es decir, que el juez natural es un juez que está establecido por una ley anterior, que ha fijado competencia material
que en materia penal, por ejemplo, tiene que ver con la competencia penal propiamente dicha o la competencia correccional. En general los sistemas procesales penales actuales han distinguido, digamos, ¿no? De competencia correccional, que se entiende que son delitos que tienen una pena máxima de hasta 3 años, y las penales, que tienen penas máximas que superan ese tope, ¿no? Entre delitos correccionales y penales. Ahí habría competencia material. Después está la competencia territorial, porque los juzgados tienen un territorio dentro del cual ejercen su jurisdicción y su competencia, es decir, lo que llama la jurisdicción, ¿no? Es decir, una competencia jurisdiccional, un territorio preestablecido también por ley para ese juzgamiento. Estas características de juez natural, vuelvo a lo que expliqué antes, tiene que ver también con la cuestión del responder a estas características de independencia, de imparcialidad y de competencia que referí inicialmente. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 18? El artículo 18 dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural y rechaza la posibilidad de ser juzgado por comisiones especiales. Esto ha dado en la doctrina constitucional una discusión, porque una interpretación estricta del término constitucional es que ese juez natural debe respetarse durante la totalidad del proceso judicial, desde su inicio hasta su finalización, conforme la ley previa existente al hecho. Es decir, esa ley previa existente al hecho es la que va a marcar la competencia, no solamente la competencia, digamos, originaria o inicial, sino las restantes competencias de apelación, recursivas, etc. Esto ha chocado con un fenómeno que se ha dado sobre todo en estos últimos años, y particularmente en la medida en que se ha ido transformando el sistema procesal penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, ¿no? Es la regla, como su nombre lo dice, es decir, el sistema inquisitivo de alguna manera era, bueno, que el sistema judicial, penal, lo que debía procurar es la condena y eventualmente la confesión. Inquisición, ¿no? Que viene de lo que era la Inquisición de la religión católica apostólica romana, ¿no? El instituto de la Inquisición, que era que, bueno, todas las metodologías estaban habilitadas como para que la persona confesara su pecado, es decir, que había actuado en contra de las reglas de la religión, que era un hereje. Bueno, esto era un poco, no en esos términos dramáticos, pero sí trasladado a lo que debía buscar o procurar el sistema penal, es decir, que la persona, de lo modo que el delincuente no escapara, que el delincuente fuese condenado, y frente a esas situaciones, en general, primaba, digamos, una óptica, una mirada sobre el sistema penal con esta finalidad. Además, la característica particular del sistema inquisitivo es que el juez que iniciaba la investigación era el que en definitiva condenaba. Es decir, que el juez de instrucción y el juez de juicio era el mismo. Entonces, ¿qué pasaba
cuando ese juez tenía aplicándole una prisión preventiva a una persona durante 2 años y, y después tenía que resolver si lo condenaba o lo absolvía. Evidentemente, la presión a los fines de condenar iba a ser muy fuerte porque lo había tenido detenido preventivamente durante un tiempo más o menos prolongado. Entonces había una tendencia, eran muy pocos los casos en los cuales esas personas podían lograr la absolución. ¿Por qué? Y bueno, porque ya había un prejuzgamiento de parte de ese mismo juez que lo mantenía detenido preventivamente, con lo cual lo consideraba culpable, a pesar de que la prisión preventiva exige semiplena prueba o indicios vehementes y la condena penal exige plena prueba de culpabilidad. Es decir, que son dos etapas procesales muy distintas y diferenciadas. El sistema acusatorio, en cambio, pretende fundamentalmente modificar ese criterio, como sucede en la provincia de Buenos Aires y ahora se está por implementar a nivel federal, porque el sistema federal era un sistema mixto. El Ministerio Público Fiscal es quien va a llevar adelante el proceso de investigación de los delitos. Y es eh, el que a través de los jueces de garantías y de las cámaras de garantía penal de garantías, las que en definitiva resuelven si la persona tiene que estar detenida preventivamente o otras medidas, otras acciones destinadas a la limitación de la libertad de los individuos, eh, y finalmente lo que se conoce como la elevación a juicio, es decir, con intervención el fiscal es el que termina resolviendo si eleva o no a juicio y eventualmente el procesado puede apelar con la decisión que el juez de garantías avala y en última instancia, si hay apelación, la Cámara de Garantías termina consolidando. Pero ese núcleo de juzgadores, cuando el caso se eleva a juicio, desaparece. Es decir, el tribunal es otro, tiene otra composición y la cámara de apelación de la sentencia penal es otro. Son las cámaras de casación penal. Entonces, ¿eso qué determina? Bueno, que hay una distinción entre el proceso investigativo y de acusación y el proceso de juzgamiento. Entonces, ¿esto qué ha hecho en la práctica? Y que en la práctica muchas veces personas que, digamos, son acusadas y el caso se eleva a juicio, luego en la causa penal son absueltas. Porque además, otro elemento fundamental es que en general, y así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede haber condena exclusivamente basada en los instrumentos de la instrucción previa. En general, todo el proceso probatorio debe reproducirse en el juicio oral. Y existen algunas excepciones para la incorporación por lectura, etcétera, pero ya también la Corte ha dicho que no se puede condenar a nadie simplemente con prueba incorporada por lectura a un proceso. Es decir, que debe haber la posibilidad de que la defensa controle las declaraciones. Entonces, ¿qué pasaba muchas veces? Bueno, que muchas declaraciones que se utilizaban como cargo terminaban este, siendo llevadas adelante sin un efectivo control por parte de la defensa. Eh, ¿Y qué es el fenómeno que se genera? Bueno, una transformación del ordenamiento jurisdiccional y por lo tanto la necesidad de que las causas en trámite, bueno,
se reordenen. ¿Por qué? Porque resultaría sumamente engorroso para el Estado mantener como especie de dos poderes judiciales paralelos, el que existió antes de la reforma y el que debe constituirse después de la reforma. Generalmente lo que sucede en la práctica, sucedió en la provincia de Buenos Aires, que se van reciclando los procesos. Los que eran jueces penales terminaron siendo jueces de tribunales criminales, etcétera. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el juez natural? Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, cuando esa reforma se produjo, aparecieron lo que llamaron los juzgados de transición. Es decir, que hubo dos juzgados de transición que abarcaron la totalidad de las causas en trámite por el viejo procedimiento, lo que representó un cambio de juez para una parte importante de ellos. Y por ende, esto generaba un debate. De acuerdo al criterio tradicional, estricto, esto representaba vulnerar el juez natural. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que dijo es que solamente se vulnera el juez natural cuando se crea una comisión especial, es decir, cuando yo voy a generar un ámbito de juzgamiento de tipo específico para el tratamiento de determinados delitos y con una constitución ex post facto, es decir, después que los hechos sucedieron. Pero si yo modifico las competencias en el transcurso de los procesos, evidentemente esto no vulnera el concepto de juez natural. Esto ha sido discutido, digamos, dentro de la doctrina constitucional, pero es como una especie de lo que yo interpreto, un imperativo jurisprudencial que trata de amalgamar, digamos, lo que es los diversos sistemas procesales y la viabilidad de su modificación o de su cambio, que en general, por supuesto, se entiende más adecuado a las garantías constitucionales, ¿no? Pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Por otro lado, dentro de esas garantías está el derecho a no declarar contra sí mismo. Este principio de no declaración contra sí mismo se conoce como principio de inocencia. Es decir, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y por lo tanto, derivado de este concepto, es que toda persona es inocente hasta que no sea condenada por un tribunal competente por sentencia firme. Bueno, esto ha dado lugar a distintas situaciones. Una de ellas es que se eliminó del sistema inquisitivo, es decir, al transformarse el sistema inquisitivo en acusatorio, se eliminó lo que se conocía como confesión extrajudicial. Es decir, en el sistema inquisitivo, la policía decía que la persona había confesado haber sido el autor del delito. Y si bien esa confesión no podía constituir plena prueba de culpabilidad, como si fuera la confesión judicial, era un indicio de responsabilidad. Se podía considerar un indicio de responsabilidad. Es decir, que si la persona había confesado, pero a la vez se había probado que había estado en el lugar donde habían sucedido los hechos, que su permanencia fue temporal al momento que los hechos sucedieron, etcétera. Bueno, se van acumulando esos indicios y se puede llegar a la conclusión de la culpabilidad por una sucesión concatenada de indicios que no tienen que neutralizarse entre sí o no pueden ser contradictorios entre sí, pero si esos indicios son complementarios uno con otro, pueden llegar hasta por indicios a la culpabilidad. Y la declaración extrajudicial consideraba uno de esos indicios.
Entonces, ¿cuál era la cuestión? Y bueno, la persona podía ser forzada a declarar, no solamente por las formas de tortura, ¿no? O de las formas más violentas, sino por otras hasta disuasivas. No, mirá, vos te conviene porque si no las cosas se van a complicar mucho más, si vos querés obtener un beneficio, que las cosas sean mejor para vos, etcétera, decir que fuiste el responsable, etcétera, etcétera. Bueno, entonces puede haber distintas formas de influencia respecto a una situación que no está bajo el control del órgano jurisdiccional efectivo. Entonces, como nadie está obligado a declarar contra sí mismo, los códigos procesales eliminaron la declaración extrajudicial. Y no solamente eliminaron la declaración extrajudicial, la declaración indagatoria extrajudicial, sino que además establecieron la declaración indagatoria como un acto de defensa. Con lo cual el indagado tiene derecho a tener contacto previo con su defensa. La inexistencia de ese contacto o el impedimento es causal de nulidad de la declaración indagatoria. Contacto con la defensa. Conocimiento de los antecedentes que hacen que presuntamente el indagado sea considerado como responsable de una conducta delictiva. Entonces, no se puede mantener en secreto todo lo que se tiene, hay que exhibírselo al indagado. Estos son los elementos de cargo que hasta ahora obran en poder del juzgado. ¿Por qué? Porque el acto de indagatoria no persigue la confesión. El acto de indagatoria lo que persigue es la defensa del indagado. Y esto es un cambio fundamental que se ha ido produciendo. Y por otro lado, esto se suma a otra característica que se ha incorporado, que la negativa a declarar no puede ser utilizada como presunción en contra. Es decir, en esta línea de presunciones posibles para llegar a la culpabilidad, yo no puedo decir y además se negó a declarar. No lo puedo utilizar como un elemento de cargo. Por otro lado, como el acto de indagatoria es un acto de defensa, la persona puede declarar en el momento procesal, mientras se está sustanciando el juicio, por supuesto, la instrucción o el juicio penal, en el momento que lo crea conveniente. Puede no declarar o puede declarar más de una vez. Es decir, todo esto, y en última instancia, como son actos de defensa, bueno, los cambios de declaración, las modificaciones, tampoco pueden ser considerados como elementos de cargo, salvo que la persona voluntariamente ante el órgano jurisdiccional haya confesado el ilícito y por supuesto haya dado las explicaciones necesarias para justamente justificar la factibilidad de su conducta. Pero si no, no puede ser utilizado en contra. Esto es un avance importante. El segundo elemento, que es mucho más conflictivo en el sistema procesal argentino, es que es el tema de la inocencia hasta la sentencia firme. Porque esto juega con otro factor que fue incorporado en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la duración de la prisión preventiva. Una discusión que hay es que la regla dentro del sistema acusatorio es que la prisión preventiva es excepcional, es una regla excepcional que se aplica fundamentalmente por dos motivos o dos razones, que puede entorpecer la investigación o que puede fugar, eludir la acción de la justicia. Son los dos argumentos centrales para decidir la prisión preventiva, es decir, la detención de una persona preventivamente, la privación de libertad con
carácter preventivo. ¿Por qué? Porque estamos deteniendo un inocente. Es decir, esa es la regla fundamental. No estamos deteniendo un culpable, estamos deteniendo un inocente. Porque hasta que no hay sentencia firme de juez competente, no hay culpabilidad. Entonces, la tendencia es que la regla de la prisión preventiva debe ser excepcional y sobre todo basado en esos dos factores. Y en el marco de esos dos factores, en la medida en que esos factores subsistan, es decir, que si la investigación se ha agotado y la razón por la cual se aplicó la prisión preventiva es la entorpecer el desarrollo de la investigación, la razón ha desaparecido, porque la investigación se ha eh, ha fenecido. Una derivación que ha tenido esto, que ha generado también críticas desde el punto de vista desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de la prisión preventiva, fue la famosa tesis Irursum que se aplicó a los funcionarios del gobierno anterior. Es decir, habían dejado el poder, ya no estaban en la función pública en la cual habían cometido los ilícitos, pero se entendía que guardaban ciertos resortes de poder. Y eso es una cuestión ya de por sí bastante discutible. Es una cuestión bastante discutible, porque una cosa es que uno puede influir en una investigación desde el lugar que ocupa, y otra cosa es que presumir de que pueden seguir manteniendo esa influencia más adelante, porque entonces todo funcionario que ha sido cubierto un cargo de funcionario judicial, bueno, tendría que ir automáticamente preso, cualquiera sea el gobierno que ocupe. Y eso vemos que no ha sucedido tampoco. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es excepcional. Y esa es una situación concreta. Y debe haber no una sospechabilidad de que, no, debe haber elementos fácticos concretos que a mí me permitan concluir de que sí puede influir y que me permitan concluir que sí puede huir o puede eludir la acción de la justicia. Tampoco es una sospechabilidad en abstracto. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya reiteradamente se ha sostenido que el monto de la pena no puede ser un elemento a ser considerado para que con la presunción de que la persona va a eludir la acción de la justicia, porque tiene una pena a cadena perpetua o una pena de 10 años. Bueno, eso no se puede. Tiene que haber elementos objetivos que analicen. Bueno, esto es una cuestión que está profundamente en debate y que está en tensión, digamos, ¿no? Porque hay como una concepción hasta social de que el delito es esclarecido cuando la policía detiene a una persona. Y eso es solamente el comienzo del proceso penal, no el final. Entonces, si un policía detiene a alguien y después la justicia, entonces la justicia es ineficiente. No. Ese es el comienzo de un largo proceso. Y que la policía detenga a alguien lo torna sospechoso. Si eventualmente es detenido infraganti, es decir, mientras comete el ilícito, bueno, los elementos probatorios serán más contundentes, pero en otros casos no lo son tanto, y evidentemente la detención no significa el esclarecimiento de un ilícito. El esclarecimiento de un ilícito es la condena de culpabilidad. Pero socialmente está instalado también de que una vez que la policía lo detuvo, lo esclareció. Ya está, es el culpable. Y eso es una falacia, no solamente fáctica, es una falacia constitucional. No es la realidad que la Constitución plantea. Pero esto es una cuestión en discusión que a la vez, como decía el artículo 7, establece un límite a la duración de la prisión preventiva. Es decir, que la prisión preventiva no puede durar indefinidamente, aún habiendo estos elementos excepcionales que la justifican. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se puede transformar en una pena anticipada y volvemos al sistema anterior. ¿Qué pasa con una persona
que durante 4 años o 5 años está presa por una prisión preventiva y después se la absuelve. Generalmente hay una tendencia a tratar de evitar esa situación, porque es una situación engorrosa para el propio Poder Judicial haber detenido a una persona en tanto tiempo y luego tener que absolverla, porque se transforma en una pena anticipada. Es decir, la prisión preventiva no puede transformarse en una pena anticipada, de ninguna manera, porque estamos hablando de una persona inocente. Y esta es la regla constitucional. Y la Constitución es bien clara en ese sentido, no da lugar a dudas de ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Y lo que ha sucedido en la práctica es que justamente para limitar esto, la Convención Americana de Derechos Humanos habla de la caducidad de la prisión preventiva. Entonces esa caducidad de la prisión preventiva en el caso argentino está regulado temporalmente. Hay un plazo de caducidad de 2 años, un plazo de caducidad que puede elevarse por decisión jurisdiccional a 3, por la complejidad, por la multiplicidad de procesados, etcétera, y puede elevarse a 3 años y medio si hay sentencia condenatoria no firme. Pero una vez que la Cámara de Casación Penal, ya sea en la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Casación, o la Cámara Nacional de Casación Penal en el sistema federal, convalidan la condena, para el derecho argentino es sentencia firme, desde el punto de vista procesal. Y ya la prisión preventiva no computa para la caducidad. Ese no es el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al interpretar ese dispositivo incluye no solamente las instancias ordinarias, sino también las extraordinarias. Es decir, que la sentencia firme, si se ha recurrido a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o a la Corte Nacional, es la sentencia de ese máximo tribunal. Y en el caso final, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se ha apelado a la Corte Nacional una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces el tiempo es muy distinto y además los hechos es que muchas veces las causas penales en esos tribunales superiores, ya sea provincial o nacional, está durante años. Entonces, evidentemente, ahí hay una tensión entre lo que se considera el plazo razonable dentro del cual una persona tiene derecho a ser juzgado, además, que es otra garantía que se ha incluido en la convención, un plazo razonable, un plazo razonable, y ha habido en situaciones extremas, por supuesto, de procesos de muchos años de duración, la aplicación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de este principio, ¿no? Es decir, que después de 10 años, después de 15 años, no puede ser que un proceso siga en trámite sin una resolución. Entonces he entendido que se ha vulnerado el plazo razonable y lo ha dado por finalizado. ¿Por qué? Porque justamente tampoco puede un proceso penal estar como una espada de Damocles durante muchos años, a veces décadas, en relación a una persona. Entonces, el plazo razonable es un plazo razonable de la prisión preventiva, que vuelvo a insistir, es preventiva, es sobre un inocente y por lo tanto son restrictivas las causales y es restrictivo temporalmente su duración. Esta es la regla general. Y por el otro lado, la razonabilidad del juzgamiento en sí mismo, que también tiene que restringirse y tiene que limitarse al desarrollo de el proceso, ¿no? Es decir, que tampoco se puede mantener indefinidamente un proceso. Entonces, la regla de caducidad de la prisión preventiva, el carácter excepcional de la prisión preventiva y el principio de razonabilidad temporal de la duración de los juzgamientos son algunos de los principios que la Convención ha incluido dentro de estas garantías también, ¿no? La ha reafirmado.
además, el artículo 18 contempla otro principio básico, que es el derecho de defensa en juicio y de debido proceso. Son dos reglas que están en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que ya desde, desde hace mucho tiempo atrás es uno de los principios que la Corte también aplicó a los procesos en general. El debido proceso, el debido proceso en materia penal, la Corte ha sostenido que incorpora 4 etapas básicas: acusación, defensa, prueba y sentencia. Es decir, que son las 4 etapas básicas. Acusación. Debe haber una acusación. Hoy por hoy, por ejemplo, esto no se ve pero en materia federal, pero sí en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como la acusación la lleva adelante la Fiscalía y a nivel nacional la autonomía de la Procuración en la acusación, también han hecho que esta sea una etapa que esté sobre todo en manos del, de los fiscales o eventualmente de los jueces o de las cámaras de garantías. El proceso acusatorio. No hay acusación. Se llega a la conclusión de que no hay elementos suficientes para acusar, para elevar el caso a juicio. Bueno, ya no estaría el primero de los elementos y no habría juicio penal. Entonces, lo primero es que tiene que haber acusación. El segundo es que tiene que haber defensa, la posibilidad de la defensa. En materia penal, a la vez, la Convención Americana de Derechos Humanos ha especificado algunas cuestiones vinculadas con la defensa, que los códigos procesales también contemplan, pero la Convención tiene incluido con rango constitucional. En principio, forma parte de la defensa el hecho de que si la persona no conoce el idioma, y se ha sostenido que no es necesariamente la situación de quien desconoce el idioma, sino una persona extranjera, por ejemplo, que puede conocer en parte el idioma, igualmente tiene derecho a un traductor. Es decir, que el derecho a contar con un traductor es parte del derecho de defensa y la Convención Americana así lo establece. El derecho de contacto material, el contacto real con la defensa, el tiempo material para poder elaborar la defensa. Es decir, que este derecho de defensa no solamente tenga que ver con la posibilidad de intervención judicial, sino que además debe contar con el tiempo y con la posibilidad de contacto personal con el imputado, la defensa técnica. Y por lo tanto, y por supuesto, ofrecer, que vendría la segunda etapa, ofrecer y controlar pruebas. Es decir, el ofrecimiento y el control de la prueba son elementos fundamentales dentro del debido proceso. Es decir, esa segunda etapa, que no es solamente ofrecer pruebas, que esa prueba sea sustanciada y en la medida en que es sustanciada sea controlada por las partes y en particular por la defensa. Por lo tanto, la prueba que se ha llevado adelante durante la instrucción sin control adecuado de la defensa debe reproducirse. La defensa tiene derecho, en principio, a que esa prueba se reproduzca y pueda, como consecuencia de ello, repreguntar y controlar la producción de esa prueba. Es decir, que evidentemente esto es una cuestión básica. Los códigos procesales también contemplan pruebas que puedan resultar irreproducibles porque por la extinción de las muestras,
etcétera, debe ser con conocimiento y citación de la defensa. Si esa prueba se llevó adelante sin la citación de la defensa a fines de participar para controlar la misma y luego no puede reproducirse, la defensa luego en el juicio puede oponerse a su incorporación por imposibilidad de contralogio. Entonces, el tema de la prueba no solamente es una cuestión formal, bueno, haber podido ofrecer prueba. La prueba sustancialmente tiene que haberse producido, porque si hay una negativa masiva a la prueba ofrecida, etcétera, puede considerarse una situación de indefensión. También hay que decir, en ese contexto y en ese marco, que hay un concepto que ha ido avanzando, y sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que la defensa debe ser una defensa efectiva. Es decir, que no basta con la presencia formal de un defensor, cosa que los viejos códigos admitían. Es decir, el defensor aceptaba el cargo y después, bueno, no participaba, y hasta el propio indagado en materia federal, por ejemplo, podía manifestar de que no requería la presencia de su abogado defensor y prestar declaración indagatoria. Bueno, esto en este momento, vuelvo a insistir, está absolutamente fulminado de nulidad por parte de los códigos procesales, en la medida en que la defensa debe ser efectiva para la indagatoria, previo contacto, y hasta la recomendación en voz alta puede hacerlo el defensor de voz alta, de recomendar no declarar. La persona no declara y no puede ser usada en presunción en su contra. Es decir, eso hace a la defensa efectiva. Pero ha habido casos, algunos casos jurisprudenciales que llegaron a la Corte, por ejemplo, de juicios orales en los cuales la defensa técnica no participó. Guardó silencio, no interrogó a los testigos, nada. Bueno, la Corte nulificó ese juicio, diciendo que no hubo defensa efectiva del imputado. Es decir, que hoy la defensa no es solamente una defensa formal, es una defensa sustancial. Y esa defensa sustancial también se ha extendido a otra situación que la Corte Suprema ha analizado en materia penal, que son el recurso extraordinario presentado en porporis, es decir, en forma pobre, por el propio imputado. Si el imputado manifiesta su voluntad de apelar, por ejemplo, una sentencia, la defensa técnica debe poner a su disposición todos los elementos técnicos posibles para llevar adelante esa voluntad del imputado. Pero no puede desoír esa voluntad y decir, no, para mí no puede apelar. En última instancia, podrá renunciar y ser sustituido por otro, por supuesto. Pero lo que no puede es seguir siendo defensor y no apelar, si la voluntad del imputado fue apelar. Y eso la Corte ha establecido que cuando lo que se manifiesta el imputado es la presentación de un recurso extraordinario federal ante la Corte, por ejemplo, frente a una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, la defensa tiene la obligación de poner a disposición del imputado todos los elementos técnicos disponibles para fundar ese recurso. Pero no puede desoír la voluntad del imputado. Bueno, eso tiene que ver un poco con este concepto de defensa efectiva. Es decir, y donde prima la voluntad del imputado por sobre la defensa técnica. En este sentido, ¿no? Por ejemplo, en el sentido recursivo. Por lo tanto, esa segunda etapa de prueba, que tiene que ver también con, bueno, se asocia con el ejercicio de la defensa, ¿no? Debido proceso y defensa en juicio. El tercero elemento, además de la defensa, es la prueba. Haber podido ofrecer, sustanciar prueba y controlarla durante un proceso que en este momento es el proceso oral ante o los tribunales orales,
Nacional, Federal o en los tribunales criminales de la provincia de Buenos Aires. Y por último, una sentencia. Además, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la sentencia puede ser recurrida. Es decir, que se puede interponer recurso contra la sentencia condenatoria. El dispositivo constitucional y convencional particularmente ha dado lugares a debates sobre los alcances del recurso de apelación. Los códigos procesales que regulan lo que se llama el recurso de casación son restringidos, tienen carácter restringido, por ejemplo. Están destinados sobre todo al debate de las cuestiones de derecho, pero no a las cuestiones de hecho o las cuestiones de prueba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho a recurrir que tiene el imputado condenado de una sentencia es pleno y absoluto, es decir, a la totalidad de los contenidos y los desarrollos de la sentencia. En ese sentido se ha pronunciado también, a partir de estos fallos de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo, digamos, el criterio de que la Cámara Nacional de Casación Penal debe hacer uso del principio de mayor utilidad de la vía recursiva y que esto impide hacer un cambio o una distinción, entre cuestiones de hecho y de derecho. La Corte va a decir que esa es una distinción abstracta, no concreta, porque esto era un caso concreto en el cual, ¿qué se discutía? La ofensividad del arma. Uno de los debates que hay es que para que sea robo con arma, uno de los debates es si el arma debe o no ser ofensiva. Es decir, si es un arma y no tiene gatillo, por ejemplo, no tiene percutor, etcétera, bueno, no funciona, no es ofensiva y por lo tanto una parte de la doctrina considera que no es arma y por lo tanto el carácter calificado del robo se perdería, no sería arma. Para otros la exhibición, el temor que genera, bueno, sería lo que debería ser valorado para ser considerado el agravante y no el funcionamiento no del arma. Pero ¿qué va a decir la Corte? Que si lo que se va a discutir es el funcionamiento del arma para determinar la aplicación de un dispositivo agravado de la ley, la cuestión de hecho y la cuestión de derecho están asociadas, porque determinar la ofensividad es una cuestión de hecho y determinar si se da el tipo agravado de delito es una cuestión de derecho. Entonces lo que va a decir la Corte es que esa distinción entre hecho y derecho es abstracta y que por lo tanto debe aplicarse el concepto de mayor rendimiento y por lo tanto aún no habiéndose reformado la ley procesal federal, cosa que ahora está en trámite, pero no habiéndose reformado la ley procesal federal, la Corte sostuvo de que la Cámara de Casación Penal tiene la obligación de examinar la totalidad de la prueba que se ha producido durante el juicio, que sea examinable, por supuesto, que esté al alcance de la Cámara examinar, porque hay aspectos del trámite oral que en general, el caso particular de la Argentina, no existe una transcripción obligatoria sostenida desde el Estado de las audiencias, sino solamente si el recurso es proveído por la defensa. Por lo tanto, hay muchos aspectos del proceso penal que pueden escapar a ese control, pero todo aquello que sí puede ser controlado, que en este caso era la existencia de una pericia que hablaba sobre la ofensividad del arma, esto debía ser considerado por el tribunal, aún siendo una cuestión de hecho.
Y este concepto de mayor rendimiento es el que se aplica en la actualidad. Y por ejemplo, es una de las razones por las cuales se ha instado a la grabación de los llamados juicios por delito de lesa humanidad. Porque entonces, si ese caso llega a casación, puede llegar con todas las filmaciones, y todas las filmaciones pueden ser controladas por el Tribunal de Recurso. Dentro de este concepto de mayor rendimiento del recurso que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a concluir en la próxima clase el análisis de las garantías procesales que se han incluido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en la reforma de 1994, y vamos a tratar de dar una primera aproximación al régimen internacional de protección de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias y nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Muchas gracias.